Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. El don de lenguas. ¿Cuál es ese don? Vamos a la Sagrada Biblia, al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto es algo poderoso y milagroso. Están reunidos en Jerusalén una cantidad de extranjeros, comerciantes, que iban a la ciudad a comerciar o iban a otras ciudades. Y ahora el Espíritu Santo usa a los discípulos para hablar. Pero les escuchaban los diferentes personajes que están allí visitando la ciudad y que eran extranjeros. Les oían hablar a estos galileos en la lengua de ellos. ¿Y cómo se hizo esa traducción? Esta es la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No todos tienen ese don. Dios hizo ese milagro, dio ese don en un momento en los cuales se necesitaba. Porque ¿cómo iban a hablar de Jesús a todos esos extranjeros si ellos escuchaban hablar en hebreo, por ejemplo, y ellos no entendían ese idioma? Tenía que Dios transformar ese idioma en el idioma de ellos. Ese es el don de lenguas. Y se dio precisamente para que pudieran entender el Evangelio. En 1 Corintios 14:23 dice el apóstol Pablo: pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán: están locos? Todo debe hacerse decentemente y con orden. El don de lengua se da para que el que habla en lengua extraña pueda interpretarla. Así lo menciona 1 Corintios 14:13. Debe haber una interpretación, porque si no, entonces se reúnen es para una locura, cada uno hablando a su manera. No, el milagro se hizo para que todas esas personas extranjeras pudieran escuchar el Evangelio en su propia lengua y alabaran al Dios creador de los cielos y la tierra. Que Dios nos use, y si nos da ese don, que sea para llevar las personas a Jesús. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.